Desde la Ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la Ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes. Aquí estoy como siempre, en pleno Festival de Cine Internacional de Cine de Valdivia. Estamos acá en la radio y estoy con 3 invitados que se tomaron el tiempo de venir, a pesar de que hay miles de películas repartidas por la ciudad. Así que muchas gracias por haber... El costo de oportunidad es altísimo en este minuto. Concentrarse con gente creativa y encerrarlos en una pieza es casi un acto delictual. Así que muchas gracias por estar acá todos. Gracias Paulina Ivieta. Paulina Ivieta es arquitecta, paisajista de la arquitectura del paisaje. Preséntate tú mejor, porque en realidad esta cuestión... Sí, bueno, soy arquitecta y paisajista, como decía Carolina. Trabajo en la Escuela de Arquitectura de nuestra facultad y me dedico a desarrollar proyectos de todo tipo vinculados con nuestro territorio. Ya sé, desde arquitectura hasta proyectos del paisaje, proyectos de investigación, de creación, un poquito de todo. Colega de mi instituto. Y después estamos con Bárbara Undurraga, que es del conservatorio, intérprete musical, y preséntate tú ahora. Yo soy Bárbara Undurraga, pertenezco a la facultad también, pero trabajo en el Conservatorio de Música y soy violista. Profesora encargada de la cátedra de viola del conservatorio. ¿Y cuántos alumnos tienes? 12. 12. Sí, 12. ¿Y son buenos? Más o menos. Hay de todo. Son buenos. Ciencia, se trabaja. Hay unos mejores que otros, pero como en cualquier curso. Ah, ya, no, perfecto. Son buenos chiquillos. Sí. Se cumple la campana de Gauss. Exacto. Y por último estamos con Felipe Pinto de Aguiar, artista musical, o sea, del Instituto de la Escuela de Artes Musicales y Sonora, el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte, mi colega, mi jefe, está acá presente. ¿Podrías presentarte? Hola Carolina. Hola. Hola a todas. Bueno, creo que ya está hecha la presentación. Para ser más específico, soy compositor. Eso. Que tiene un grado de doctor. Es muy importante. Ya. Fuera de eso, acaba de lanzar un disco, todo esto, que se lanzó en el ciclo de música electroacústica, y yo fui al lanzamiento del disco y lo pasé muy bien. Y creo que vamos a hablar un poquito de esa idea. Sí. Excelente. Ya. Este formato del programa de radio de Desde la Ventana ha cambiado un poco, porque en el fondo yo llevo ya 7 años haciendo este programa y partimos con el formato 7 años, sí, qué terrible. Y el programa partió siendo un programa de radio normal, como la gente normal, digamos. Y de repente, claro, la radio se transformó en televisión. Y yo me resistí, pero en realidad tenía un montón de problemas técnicos. Y con esto del ciclo de preguntas y el semestre que se nos acortó, decidimos aprovechar la oportunidad de saltar este formato como audiovisual. Entonces, fusionamos 2 cosas. El programa de radio con el ciclo de preguntas, que es este ciclo de conversaciones entre académicos y académicas de la facultad, donde cada uno viene a contar un poquitito lo que hace y aprovechamos de conocernos los unos a los otros y ver las conexiones. Y tenemos todos los años un tema, ¿cierto? Que este año el tema es los tránsitos, y este tema lo ponen los profesores de la línea vinculante y los estudiantes, y tiene que ver con que estamos en un momento de un montón de tránsitos políticos, transformaciones, tránsitos disciplinares. Tenemos esta sensación de que estamos como en un momento como de mucha incertidumbre y movimiento. Entonces, invitamos a la gente y le decimos, ¿qué estás haciendo tú? Y de qué manera como que tú has tratado de ocupar tu oficio en este momento de tránsitos. ¿Ya? Así que voy a darle la invitación a la Paulina, a la Pauli, a que nos cuentes un poquitito tu proyecto. Ya, muchas gracias, Caro, por la invitación, por dedicarte tantos años a que nosotros mostremos nuestro trabajo y nos comuniquemos y nos contactemos. Así que gracias, porque es un gran aporte para nuestra facultad. No. Y bueno, para contar un poco sobre lo que yo he estado haciendo en este último tiempo, quise traer el proyecto Fondart,
Fondar Regional, que estuve desarrollando los últimos 2 años con Catherine Barriga y Karen Vera, ambas también profesoras y trabajadoras de la universidad. Ujú. Y juntas empezamos un proyecto muy lindo en torno a los humedales de Valdivia, así como súper amplio, pero de a poco fue tomando forma y finalmente terminó muy vinculado con lo que conversabas tú de este transitar por una incertidumbre que también se refleja en nuestra ciudad, específicamente en Valdivia, en torno a los humedales y a la poca regulación que hay, a lo espontáneo y informal que es todo el encuentro que se produce entre lo construido y lo urbano y la naturaleza. Está ahí como sin terminar, como que da esa sensación. Entonces, con esa imagen y con ese objetivo en mente, comenzamos a hacer primero un catastro de los bordes de los humedales, que a los bordes de los humedales nosotros nos referimos a este espacio como indefinido que es el encuentro entre el ecosistema natural y el ecosistema urbano. Entonces ahí están estos bordes de transición, ecotono, podemos llamarlo de muchas formas porque es un concepto bien interesante también, como el espacio de encuentro. Y empezamos a hacer catastros de estos lugares con un itinerario de recorridos y ahí en la experiencia de recorrer estos espacios nos dimos cuenta de que existían muchos usos informales que tenían las personas con estos espacios y que generaban un montón de memorias, recuerdos, experiencias colectivas que definían un poco la identidad Y el carácter de estos lugares. Sí, exactamente. Tú trajiste unas imágenes, ¿no? Sí. ¿Podríamos pedirles a ver si las pueden compartir? Bueno, ahí se ve graficado este borde que al que me refiero, que este encuentro entre lo urbano y lo natural. Esa franjita que se ve como con color, que es como esta especie como de barrera, ¿no? Que le dicen el buffer zone. El buffer, claro. Que en los humedales es bien particular y es bien específico porque en general los humedales de Valdivia están rodeados de bosque. Y eso es algo muy bueno porque los protege. El bosque protege el humedal y como del impacto que puede generar la ciudad en el ecosistema. Y hay que protegerlos, ¿no? Entonces es contradictorio porque muchas veces vemos intervenciones como de espacios públicos, que se quiere poner en valor el humedal o que quieren integrarlo más y arrasan con estos bosques, los eliminan, los rellenan para abrirse, cuando en realidad los humedales necesitan de esta contención. ¿Y para qué le sirve esta contención? Es parte del ecosistema del humedal, este cotono de bosque que, como decía, lo protege del... O sea, claro, ahora, en el contexto urbano lo protege de la ciudad, pero naturalmente esa es como la composición vegetal que se da en los humedales acá en Valdivia, porque son zonas hundidas, entonces la vegetación viene alta, porque los árboles crecen en las partes más altas y en la medida que va bajando y hundiéndose empieza a aparecer la vegetación más acuática, los arbustos más bajitos, hasta que finalmente en el centro siempre, ¿no es cierto?, está el cuerpo de agua o el eje donde ya hay plantitas acuáticas y ya un lugar donde no crece más plantas. Y bueno, primero hicimos este catastro enfocado, si queréis darle con la otra imagen. Enfocado o acotado en la zona sur de la ciudad, porque la ciudad de Valdivia se está expandiendo mucho hacia el sur, y ahí está un gran sistema de humedales, que es el humedal Angachilla, especialmente el Miraflores, el humedal El Bosque, Catrico. Gran parte de los humedales están ahí y la ciudad está creciendo hacia allá, entonces está produciéndose este choque. Y ahí hicimos un catastro de todos los usos informales que se daban en los bordes, como en metros lineales recorriendo estos lugares, y encontramos mucho de esto, muchos lugarcitos que se usan para ir a observar el paisaje, encontrarse, lugares como miradores, senderitos, todo súper informal, súper inseguro, un poco sucio también, pero nosotros como tratando de buscarle el lado positivo, son lugares
con mucha interacción, o sea, que genera mucha interacción humano en entorno natural. Entonces los catastramos y generamos una cartografía que se puede ver en una de las siguientes imágenes, con distintas categorías de usos, ¿no es cierto? Están los miradores, huellas, lugares de encuentro, cosas más deportivas, y se catastraron todos los bordes. Y en este, que también es bonito el ejercicio de la cartografía, porque sirve mucho para visibilizar cierta información, y haciendo este mapa nos dimos cuenta de que el humedal Miraflores era un humedal que si bien no tiene muchos accesos públicos o espacio, está muy privatizado el borde, tiene muchos usos informales, hay mucho roce entre la comunidad aledaña y el humedal. Entonces decidimos seguir acotando la investigación en este humedal, y luego del catastro, ¿no es cierto?, escogemos este humedal para seguir trabajando, que también era un humedal que hace poco había sido declarado santuario, protegido como humedal urbano. Uh-huh. Y claro, el Angachilla está súper abordado ya desde múltiples comunidades, investigaciones, etcétera. Es santuario de la naturaleza ya, y dijimos ya, trabajemos con el humedal Miraflores, que está como el hermanito pobre al lado del humedal Angachilla. ¿Y qué hicieron? Y ahí fue donde comenzamos con el trabajo participativo, con las comunidades, con la gente, haciendo mapeo de actores, empezando a hacer entrevistas puerta a puerta, tratando de levantar un poco quiénes eran las personas que ocupaban estos lugares. ¿Tienes fotos de eso? Sí, hay ahí algunas jornadas que se hicieron, convocatorias, algunas con autoridades vinculadas a los humedales, después con vecinos, vecinas. Yo te vi en bici en un minuto. Sí, hicimos una cicletada también. Porque de este trabajo de levantamiento con la comunidad, también nos dimos cuenta de que había mucho de estos usos eran de tránsito. O sea, se usaba mucho por población flotante, más que comunidad, como a diferencia de lo que pasa en el Angachilla, que están o en los fundadores, que los mismos vecinos están súper empoderados de sus humedales. El Miraflores no tanto, y es más bien un lugar de paso. Porque como está cerca de la universidad, hay un sector que conecta el regional con el barrio Arica. Es un lugar que se usa mucho para conectar ciertos lugares con otros, entonces mucho tránsito. Y así fue como propusimos una ruta que se puede hacer en bicicleta o a pie, pero que conecta todo el borde del humedal Miraflores. Que también no es esa imagen, después podemos volver a esta que es más específica de lo que se hizo, esta, en el que fuimos relevando distintos hitos en torno a los bordes del Miraflores para proponer una manera distinta de abordar la relación entre la ciudad y los entornos naturales a lo que planteamos al principio, que era esto como de borrar el borde, abrir los humedales y hacer como grandes costaneras en los humedales, como pasa en el Catrico, por ejemplo. Y tratar de buscar una manera distinta, más de como lo que le llaman acupuntura urbana, podría decirse, que uno va activando ciertos puntos que construyen en su conjunto una ruta o un proyecto mayor. Entonces ahí está la ruta que proponíamos nosotros con estos puntos identificados que tenían algún elemento destacable o tenían un gran uso o interacción. Por ejemplo, bueno, está el mirador de ahí en Barrios Bajos, donde se ve el humedal completo, espectacular, pero hoy día uno pasa por ahí y no hay nada, o sea, pasa totalmente desapercibida esa panorámica que hay ahí. O hay también un sector en Huachocopihue, bueno, ahí están todos los puntos indicados, y para esto también con el trabajo participativo se elaboraron 2 estrategias como para bajar un poco esta gran idea de la ruta del borde del Miraflores. Uno, construyendo imágenes objetivos que se pueden ver en esos QR. Claro, este es un mapa tríptico que estuvimos repartiendo y la gente puede escanear el QR y te lleva a la imagen que viene a continuación. Si me ayudan ahí con la siguiente, que te muestra un poco la situación actual. ¿Y cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Sí. Yeah. ¿Cómo podría mejorarse un poco la infraestructura? Básicamente es eso, que permita que estos usos informales se formalicen y se hagan más seguros, más limpios, y se ponga en valor el paisaje con intervenciones mínimas.
Entonces ahí están una propuesta para cada uno de los puntos. ¿Y cuántos puntos eran? Son 8 puntos. Ya. Y para uno de los puntos decidimos tratar de implementar una estrategia de intervención mínima con una intervención participativa en el paisaje. Y ahí se trabajó en el mapa que estábamos viendo antes, que era el pasaje... Pasaje Miraflores. Que el anterior, el que tenía el acercamiento. Que no sé si lo conocen ustedes, que Ese. conecta el regional con la calle Miraflores y es un paseo peatonal, un atajo urbano que está muy activo hoy día. Y bueno, ahí estuvimos haciendo observación en terreno, trabajando con una antropóloga también que nos ayudó y nos dimos cuenta de que, claro, es un lugar que se usa mucho, pero por solo hombres jóvenes y seguros. Porque mujeres solas era muy difícil encontrar, niños tampoco, entonces queríamos tratar de hacer que este espacio fuera más seguro, más democrático en su acceso, su accesibilidad. Y entonces ahí convocamos una serie de actividades, invitamos niños, invitamos a los vecinos, vecinas del regional, de Miraflores. Trabajamos ahí durante todo el verano para invitar a la gente que se empezaran a apropiar de este lugar. ¿Y qué instancias hacían? O sea, por ¿qué ejemplo, actividades? Bueno, pasaba eso, pues que como no hay muchas comunidades organizadas en torno a este lugar, trabajábamos con la misma gente que pasaba ahí. Perfecto. Entonces con ellos los íbamos como coaptando así. Los perseguían. Ahora sí que no cruzan. Los entrevistábamos, los invitábamos. Ahí, por ejemplo, el fin de semana nos instalamos con un día que fue súper bonito, con cintas de colores, moradas y amarillas. Y nosotros les pasábamos cintas y ellos tenían que marcar con morado lo que no les gustaba y con amarillo lo que sí les gustaba de este lugar. Entonces, por ejemplo, marcaban cierta vegetación o un lugar lleno de basura y estuvimos un fin de semana entero haciendo eso con toda la gente que iba pasando. Empezó a armar una nubecita que identificaba zonas. Sí, exactamente. Y también hicimos unos artefactos para dibujar y registrar el paisaje, que eran como unos atriles con una mica transparente en la que ellos, las distintas personas que iban pasando, podían dibujar lo que veían, lo que estaban viendo. Entonces era muy bonito porque tenemos un registro con lo que después hicimos una exposición donde aparecen todos los dibujos y las percepciones distintas que hay del paisaje. Súper bonito eso. Y con eso, bueno, después desplegamos ahí nuestro equipo de jardineros que trabaja muy bien con nosotros y en base a esto me gusta y no me gusta, hicimos una mantención del lugar básicamente porque estaba lleno de maleza y escombros y basura. La municipalidad también nos ayudó con la limpieza de un estero que hay ahí, o sea, como una parte del humedal, estaba lleno de botellas, lleno de aceite, muy sucio, y limpiaron todo eso. Hicimos remoción de especies invasoras, abrimos algunas vistas, hicimos reutilización también de todo este material orgánico que se generó, que se chipió, se definieron senderos con ese material, se hicieron mobiliario. Hay unas fotos también que muestran cómo quedó ese lugar, el antes y el después. Hicimos columpios con neumáticos que sacamos mucha basura, así que fue una actividad súper bonita y enriquecedora también trabajar con la gente, estar ahí y entregar algo, aportar en algo, así que... Increíble, súper bonito el proyecto, sí, porque creo que me nuestra alargué un poco, observación... pero... No importa, ahí nos arreglamos. Súper lindo, porque en el fondo es como a través de la inquietud y de la mirada de un arquitecta del paisaje terminar teniendo como una acción súper directa en el lugar y preguntándole a las personas para poder como tener una acción que sea como responsable, ¿cierto? Sí. ¿Te parece que pasemos a que tú nos cuentes un poco lo que haces? Así tratamos de aprovechar el tiempo. Mira, uniendo un poco lo que tú decías, en el fondo, como quieren entregar algo. El proyecto que fue adjudicado el 2021, en plena pandemia, en una situación contextual que era como bien compleja. Previo a esto, hubo un grupo de colegas que queríamos, de alguna manera, nuestra disciplina, como darla a entregar. Nosotros generalmente nuestra disciplina es como encerrado en 4 paredes, tú tienes que practicar, que se lograra algo, hacer conciertos.
y algo como como bien formal. Entonces, de alguna manera queríamos entregar nuestra disciplina a alguien que la necesitara más, así que no fuera un... Y empezamos a investigar lugares donde podíamos hacer esto. Entonces, fuimos a tocar literalmente la puerta a la Fundación Las Rosas y a plantear, en el fondo, si nos apoyaban con una simple carta y a involucrarnos un poco en la historia de Fundación Las Rosas, que es bien bonita, pero también es bien dura, porque tiene alrededor de más de 100 personas que viven ahí, que hay familias que llegan, entregan a sus parientes y quedan ahí por mucho tiempo. Entonces, estaba la pandemia, llegó la pandemia, y la única forma que se podía hacer era por intermedio de videos. Entonces, quisimos explicar un poco nuestra disciplina, hacer ciertas actividades con estos videos online, y nos juntábamos todos los martes, durante 4 sesiones, todos los martes con ellos en vivo, y pasamos el video, y el video eran 4 talleres que primero explicábamos las épocas barroco, clásico, romántico y moderno. Y ¿cómo lo enfocamos? Lo enfocamos primero con un musicólogo, era un equipo de 4 docentes del conservatorio, y íbamos incluyendo más gente a medida que depende del repertorio que se tocaba. Y estos talleres tenían una parte musicológica que se explicaba muy didácticamente a las personas, la familia, los instrumentos, con ejemplos cortos, precisos, porque también había que tener súper en cuenta eso. Es un ratito nomás, o sea, un rato, y luego de ahí en el equipo estaba una psicóloga de la Facultad de Medicina, que también tenía todo como que ponía en contexto la historia de la época y al ser humano cómo se veía. Cortito, preciso, y luego se pasaba no sé, si nos tocaba el barroco, a una pieza musical barroca. Y después de que se pasaba el video, se interactuaba con la gente de Fundación Las Rosas. Y era súper bonito porque habían abuelitos muy callados, hay otro, de repente había harta gente, de repente había poquita porque algunos se enfermaban, pero había un par de abuelitos que eran muy activos. Entonces, y realmente estaban muy informados, entonces se producía un diálogo muy entretenido. A lo mejor hay unas imágenes, a lo mejor que podríamos... Ya, bueno, así se presentaban, esos fueron los afiches, y a medida que fue la 4ª sesión, y se invitaban a los profesores. La siguiente, por ejemplo, ahí, ellos durante la pandemia, en el fondo, veían estos videos, y luego de estos videos se hacía la explicación, y la reunión y sí. Ay, no, qué entretenido, me podrías haber avisado, yo habría sido un miembro más de la audiencia, ¿sí o no? Y aparte, que te expliquen en 4 sesiones las 4 temporalidades con ejemplos. Y aparte uno va como agarrando cierto cariño con la gente, porque tú ya el mes siguiente te encuentras y empiezas a interactuar y a ver diálogo. Y cada una de las explicaciones iba como con ciertos conceptos que tú después explicabas con ejercicios prácticos. Sí, había música también. Bueno, esa es la parte final del video, que en el fondo eran videos que teníamos que grabar en la casa. O si no, de repente nos juntábamos y se hacía todo un formato así. Una cápsula. Y esos videos y esas sesiones de trabajo son replicables ahora. Sí, está como material. Está como material, sí. ¿Y tú sientes que el trabajo como que de qué manera se distorsionaron esas sesiones como para poder ser específicas al adulto mayor? Por ejemplo, pensando en que ahora las pudiéramos pasar a un grupo de niños de 12 años o a universitarios, ¿podría funcionar? Sí, perfecto. La conversación, la dinámica de después es la que cambia. La dinámica, sí. Ya. Sí. Es más, fue el profesor Vladimir Barrace que nos ayudó, que participó del
los videos. En el fondo hizo un video muy, muy explicativo, precisamente para que fuera dirigido a este grupo de personas que necesitaba algo así como muy, muy exacto, así. Pero fue bien bonito, fue súper bonito. ¿Y cuánto duraba el video y cuánto duraba la sesión de trabajo? El video duraba no más de 35 minutos, una cosa así. Ah, ya, pero igual es una clase, digamos. Sí, no es largo. sí. No sé. Bueno, y esto siguió pasando y finalmente, a lo mejor la próxima imagen. Bueno, esos fueron instancias que nos entrevistaron de la radio. Ajá. Todo esto en pandemia. Bueno, y finalmente la pandemia empezó a soltar sus garras. A soltarse un poquito. Y para se cerraron las sesiones y la gente estaba tan agradecida que decimos, ya vamos a tocar al lugar. Entonces, esto fue en diciembre, ya se había terminado el proyecto, y fue maravilloso porque Fundación Las Rosas tiene una capilla muy linda, y llegó toda la gente, hasta había en silla de ruedas, en camilla, a escuchar el concierto, y empezaron como a interactuar con la música, porque era un concierto de Navidad, esto ya era fuera del proyecto, pero en el fondo en agradecimiento, vamos, y integramos a 2 estudiantes también, y a otro profe, Isabel. Y una muy linda experiencia. Sí, ellos quedaron con muchas ganas de que siguiera esto. Ahí supimos que tenían un coro y ojalá a futuro se pudiera hacer más extensivo, porque esto es una fundación que es a nivel nacional, entonces, y ellos necesitan actividades, o sea, están demasiado agradecidos, entonces como que están muy abiertos a recibir. Así que, y al final hay un mini videito así, que un poco, esta fue la última sesión, que es una obra de Shostakovich, que esto se grabó en... No sé si nos escuchamos nosotros. ¿Sí? Sí nos escuchamos, así que puedes conversar. Ya. Esta es la última sesión que afortunadamente pudimos grabarla en la Casa Pruchel, que además fue para otro concierto. Y fue fantástico porque fue como primera vez que podíamos juntarnos todos de alguna manera. Y eso, una obra que son 5 piezas de Shostakovich, originales para 2 violines y viola, dos violines y piano, y se hizo una transcripción para viola. Así que fue bonito habernos juntado a hacer música. Increíble. En vivo. Volver a verse. Sí, muy importante. Sí. Muy importante. Sí, encuentro que los 2 proyectos comparten esta cosa como de reconocer el valor de algo, de tratar de poner a disposición como de la comunidad el oficio de cada uno, ¿cierto? Muy necesario, sí. Miren, les invito después de que en los próximos minutos podríamos ir a escuchar nuestra primera canción en la primera pausa, para la vuelta tener la oportunidad de que nos presente su trabajo Felipe y así tratar de conversar sobre lo que estamos haciendo en la facultad. ¿Les parece? Super. Así que muchas gracias por compartir el video. Vamos a escuchar la canción de la pausa y nos vemos en unos minutitos. Chau. Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace,
ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríe van a volver a pasar los pájaros en bandadas. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo que morir también es ley de vida. También es ley de vida. Estamos escuchando Me miras, de cerca me miras, Desde la Ventana, cada vez más de cerca. en Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial. ¡Ah! Y tengo música de fondo. ¿O la escucho yo nomás? Igual me escuchaba con música, en fin. Estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Arte, y estamos con Paulina Vieta, con Bárbara Undurraga y con Felipe Pinto. Y yo les estaba preguntando en la pausa, así como ya, desde tu oficio, la práctica como del paisaje en el fondo, ¿qué cosa propone tu proyecto que hace que la práctica de la arquitectura del paisaje se haga contemporánea en el fondo, ¿cierto? Como, ¿por qué tu proyecto? Claro, contemporáneamente. ¿Qué es lo que hace que ese proyecto no hubiese podido ser hecho en otro momento? ¿Qué está planteando para la disciplina en esta situación de caos y tránsito y pandemia y no sé qué? Y estamos hablando como de la democratización, ¿cierto? Sí, claro, comentaba yo que ya uno no puede llegar a intervenir, llegar y hacer grandes proyectos urbanos o grandes parques, si es que no hay un consenso o un trabajo previo con la comunidad que se apropie, que se sienta parte de, porque eso es lo que finalmente asegura el éxito y la sostenibilidad de esos proyectos. O sea, no hay involucramiento comunitario, no nace de sus demandas, no hay una lectura como sensible de lo que la gente quiere, que también hay que ser como intuitivo y tener esa como... Claro, pasar liebre por gato, que es lo que nos explicaban, ¿cierto? Que a veces la gente te pide una máquina para hacer ejercicios, pero en realidad lo que te está pidiendo es un espacio para poder hacer deporte, por ejemplo, sí. Y no tiene por qué ser la máquina. Y una cosa que yo me preguntaba lo mismo respecto al proyecto de ustedes, y creo que tiene que ver como con la inclusión, con la idea de hacer participar diversidades, porque tú hablabas, este espacio solo lo usaban las mujeres, o sea, los hombres, porque a las mujeres les daba susto, o los niños les costaba, no era un lugar como que se sintieran cómodos. Entonces, ¿cómo se enseña música? Es como la pregunta de investigación que hay detrás del proyecto, ¿cierto? ¿Cómo transmitimos conocimiento de música a grupos de distintas cualidades en el fondo? Por eso te preguntaba si tú sientes que cambió la manera en la que lo explicaste. El tiempo, tú dijiste, que tenía que ser más sucinto. Para hacer el video
y llevarlo a este grupo de gente había que pensar bien, repertorio, a lo mejor como muy específico, más bien como que sea melódico, no podía ser como una obra muy, muy densa, y hasta cómo explicar las cosas. Entonces había que pensar bien a qué grupo se iba el conocimiento. Así, hay una cómo voy a transmitir este conocimiento. En función de audiencia. Sí. Que es algo que antes no se pensaba. No, pues había una metacognición. Claro, exacto. Así como, ¿cómo así participar de tu oficio a distintos grupos de personas? Felipe, te toca a ti presentarnos tu trabajo. Yo te doy el micrófono. Bueno, este es un proyecto del Fondo de la Música, de la convocatoria 2021, y es un álbum fonográfico que recopila trabajos principalmente de música de cámara, de años recientes, pero incluye 2 obras que escapan un poco a eso, que es una obra lejana en el tiempo de 2005 para 2 guitarras y una obra muy cercana de 2022, donde trabajé de otra manera, no con músicos ni partituras, sino que trabajé en base a grabaciones de improvisaciones que hice con mi propia voz y algunos instrumentos de percusión, y que fue grabada en la cámara reverberante del Instituto de Acústica de la universidad y en el estudio de grabación también de Ingeniería Acústica. Y a todo esto, esa es la pieza que a mí más me gusta. La vamos a escuchar, yo creo, ¿no? Podríamos escuchar un movimiento de esa pieza, quizás. Ahí estamos viendo una imagen de una sesión de grabación de una obra de ensamble que está incluida en el álbum para 8 músicos y director, y que tiene un trabajo audiovisual también, que es un video. Bueno, el álbum lleva un QR impreso que te lleva al link de YouTube. Esa pieza se llama La medida de lo imposible, y es una pieza de poco más de 15 minutos de duración, y que tiene una propuesta audiovisual también, que fue como un añadido a este proyecto, en realidad, a través de una beca de la Fundación Ibáñez Atkinson, que permitió hacer no es un registro en realidad, porque normalmente la música se graba con una cámara fija o 2 cámaras y es como, ok, ocurrió el concierto. Pero aquí lo que intentamos hacer es que hay una propuesta audiovisual que es más cercana a un videoclip, donde hay como una especie de una narrativa, una ficción visual, y donde se incorporan algunos elementos como de escenografía, de actuación que la obra tenía, y que además de un filtro que simula como una rotoscopía. Entonces hay una propuesta que va más allá del registro de video y complementa el registro fonográfico. ¿El disco lo tienes ahí o no? Creo que ando con una copia por aquí. Yo no traje mi copia. Por aquí está. Sí, ahí a ver, ahí lo pueden ver. Después lo acercamos. Esto es bonito porque podrías explicar la portada también. El disco tiene varias fotografías que son como texturas, como fondos, que son en realidad como microfotografías, o en realidad son fotografías con el teléfono desde muy cerca, ¿no es cierto?, de distintos lugares en Valdivia. Tan cerca que no se puede muchas veces, o en general nunca, saber el origen, ¿no es cierto?, pero son lugares como una escalera, o la pared de un edificio, o la baranda del puente Pedro Valdivia, cosas así. Yo te escuché en una charla, perdona si estoy haciendo una digresión, pero escuché una charla que le hiciste una vez a la gente de Altahuacha, a los niños. Esta la mejor charla, estaba buenísima, porque pasaba esto de la construcción de audiencia, de cómo baja contenidos complejos para gente de distintas cualidades, digamos. Y claro, estaba esta idea de que existen como ciertos elementos que son como sorpresivos, que tú les dabas el nombre de op-arts. Claro, eso era como referido a elementos fuera de contexto en la historia de la música, ¿no? Como cuando uno está escuchando una sonata de Beethoven y aparece un acorde de Jimi Hendrix. Claro, y en esa charla también partías mostrando una imagen de una especie de cuadro contemporáneo increíble que resulta que estaba escondido en la superficie de uno de estos postecitos que uno tiene al lado de un estacionamiento, ponte tú, para no chocar. Y en realidad tú mirabas esta imagen y era un cuadro increíble, ¿cachai? Así como con capas, texturas, colores. Y era una especie como de descubrimiento en la superficie de esta pintura que había sido golpeada muchísimas veces. Muy lindo.
Y oye, y el disco en el fondo tú, ¿por qué decidiste hacerlo ahora? Porque en realidad tiene como una cosa como un poco cronológica, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que el disco anterior, que era un álbum para piezas de guitarra, era como más conceptual y era como un proyecto más temático. Pero esto de alguna manera es como una especie de retrospectiva o de portafolio que sentí la necesidad de hacerlo, como buscando distintas obras y agruparlas en un álbum monográfico como a secas, ¿no? Un álbum como con obras no temático. Claro. No es un álbum temático. De hecho, no tiene nombre. El proyecto se llama Tarde o Temprano, que es una de las piezas, pero el álbum en sí no tiene nombre. ¿Y cuáles son las cualidades? ¿Podéis describir así como brevemente las distintas piezas? Tiene piezas que son de distintos formatos, desde instrumentos solos, como guitarra sola, dúo de clarinete y flauta, tiene una pieza con acordeón y electrónica sobre soporte, tiene otras piezas de trío, cuarteto de flautas, ensambles mixtos, la pieza más grande y extensa que es esta que mencionaba de ocho músicos y director, y después tiene las piezas más extrañas, ¿no? Que son esas dos guitarras que para mí antigua de 2005 y la pieza de voces, que en realidad no es que sea una pieza electroacústica, sino que es una pieza multipista, o sea, pues son solo sonidos naturales de la voz, no hay ninguna intervención. La única intervención que hay es corte y confección, o sea, como cortar un pedacito, superponerlo y armar El tema de montaje en el montaje. fondo. Eso es lo que hay. Sí. Sí. ¿Todas estas piezas fueron compuestas para el proyecto o fueron piezas aisladas en el fondo y que dijiste, allá, vamos ahora a hacer? No, la fue? única pieza compuesta para el proyecto es la pieza de voces. Ajá. Que es la pieza... Esa es la que tú hiciste con percusión. Sí, esa es la única... Que en el fondo, de alguna manera, este disco es como, ok, esto es lo que yo he venido haciendo siempre, esta es mi zona de confort, estas son piezas escritas para músicos, en partitura, hay una que la dirijo, pero en general hay un acto de entregar la música a otras personas para que la interpreten. Y establecía esa zona de confort, ok, ahora quiero hacer algo distinto, que es la pieza de voces. Que es una forma de trabajar distinta, sin partitura, interpretando en primera persona y sin saber mucho qué va a ocurrir con eso. O sea, tengo un montón de material. Aquí se transformó en una pieza que está en 5 movimientos, pero creo que perfectamente podría, con un poco más de tiempo, convertirse en un álbum sí temático y que sea con ese trabajo de voces. Acá me están preguntando por WhatsApp, uno de nuestros auditores. Bueno, tenemos audiencia, lo encuentro notable que me estén hablando por WhatsApp. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Creo que eres la única persona que me escucha probablemente, pero gracias, aquí está. Además de la cámara reverberante, ¿toca Felipe en alguna de esas piezas? Sí. ¿Eres intérprete en alguna de las piezas? Como director en una de las piezas de ensamble. A mí lo que me pasa con la cámara reverberante, que yo sé que tiene que ver más conmigo que con la pieza, es que la encuentro que es como más desordenada, más libre y más experimental. Es como si te hubieses soltado. ¿Ah? Expresado. Sí, y no sé si musicalmente se podría decir que es cierto, porque las otras tienen como... Pero la otra... Hay una que es como de acordeón, que es fantástica también, pero ahí se nota que hay una suerte de control y superposiciones, ahí hay como una especie como de juego donde se está como trabajando con la cabeza y con el sonido, hay como una racionalidad en el sonido, según yo. En cambio, el de la cámara reverberante hay una especie como de, lo estoy pasando bien, chao. ¿Ah? Claro, un juego. Sí. ¿Puede ser? Sí, era más sí. juguetona, sí. Era súper interesante el día que hiciste el lanzamiento del disco, que te hicieron varias preguntas respecto a por qué presentar este disco en un ciclo de música electroacústica. Vamos a tener que terminar cerrando luego, pero la pregunta es la misma pregunta que le hice a las dos invitadas en el fondo. ¿Por qué crees tú que tu disco, a pesar de que trabaja con partitura y con instrumentación y con intérpretes, digamos, es como contemporánea, digamos? Además del tema como específico de la sonoridad, así como cuál es la discusión, cuál es la trinchera en la que estás metido en la contemporaneidad. Qué difícil pregunta.
Después preguntémosle a ella nosotros lo Sí, mismo. sí, te la voy a devolver, Carolina ¿Cuál Aguilar. es tu trinchera de la Sí. contemporaneidad? No, o sea, yo no creo que haya una... A ver, primero yo creo que en realidad la música electroacústica es muy amplia, es Sí. electroacústica. Sí. O sea, hay obras mixtas también, ¿no es cierto? Y yo no veo una distinción entre lo contemporáneo y el mundo instrumental. O sea, hay obras que son totalmente contemporáneas y que pueden ser para viola sola, digamos. O sea, no hay una diferencia. No tendría por qué. No. Uno puede hablar de lo contemporáneo o de lo moderno, de lo postmoderno, pero el formato instrumental en realidad puede ser un cuarteto de cuerda o puede ser saxo solo y puede ser contemporáneo. Pero sí hay un punto que a lo mejor puedo destacar un poco, que tiene que ver con estas categorías y cómo se funden o cómo se pasa uno de una categoría a otra. Entonces, lo que comentaba mi colega Rodrigo Castellanos el otro día, que tiene que ver con cómo hacer música con instrumentos, pero que tenga un concepto y se aproxime a la sonoridad y al timbre de la música electrónica o electroacústica. Y eso es algo que a mí me interesa mucho explorar, a través de la resíntesis instrumental o del trabajo del timbre. Entonces, en el fondo, apropiarse de la estética de la música electrónica o acusmática, pero por medios instrumentales, que no es algo necesariamente nuevo, se viene haciendo desde los años 70, más o menos, pero creo que en el fondo uno puede trabajar con ese lenguaje prescindiendo de la parte electrónica, que claro, uno podría decir, o sea, yo lo podría pensar como prescindiendo de la tecnología, pero es mucho decir, porque un violín es un elemento altamente tecnológico, pero de alguna manera prescindiendo de lo digital, en parte. Y creo que como auditor genera una experiencia que descoloca y que es interesante, porque uno escucha sonoridades que esperaría que haya algo eléctrico ahí sonando, pero en realidad no lo hay. Sí, yo creo que dentro de mi experiencia, en el fondo, la idea de las traducciones es algo súper contemporáneo, como el traducir la lógica de la música electroacústica en lo análogo, el traducir la gráfica o la oportunidad que aparecen estas imágenes de la portada a la música, de alguna manera el jugarse trucos a uno mismo para poder seguir avanzando sobre tu propia disciplina. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se enseña sobre la historia de la música clásica? Pero el truco que me pongo es que lo tengo que hacer para una audiencia que sea lo suficientemente difícil para no terminar haciendo siempre lo mismo, que me haga repensar el material. Eso es, como todos ustedes trabajan con un material y todos tienen que enfrentarse a él de una manera distinta porque se ponen esta valla, así como dificultad, digamos, que te obliga a repensar. Entonces, para la Pauli es como cómo pienso el espacio público desde la perspectiva de las diversidades, desde el error, desde el accidente o la basura, y lo transformo en una oportunidad, cuando sería mucho más fácil para un arquitecto del paisaje partir de cero y hacer, yo te he visto tus dibujos, Paulina es capaz de imaginar las ciudades y los paisajes más hermosos. Íbamos en el auto ayer y me decía, Caro, ¿cuánto crees tú que va a tener que pasar antes que esta ciudad se transforme en lo que nosotros soñamos que tendría que ser? Y yo dije, no sé si tenemos suficiente tiempo. Cuando se transforme lo que estoy soñando, cuando se transforme lo que estoy soñando hoy día, voy a tener otros sueños, quizás, ¿no? Ojalá. Después le dije que no vamos a estar vivas para verlo, pero ojalá contribuyamos en algo. Exacto, estamos así, ¿viste? Esas cosas conversamos. Claro, entonces está el ejercicio de pensar el truco de lo electroacústico, pero sin perder el rigor como de lo acústico, ¿cachai? El enseñar, pero sin olvidar que el enseñar depende del que al que les estás enseñando. Entonces, cuando uno hace eso, que creo que es algo que tenemos en común muchos académicos de la facultad, lo que estamos haciendo es poner en crisis nuestros oficios. Y en ese momento los transformamos en prácticas contemporáneas, cuando dejamos de hacer siempre lo mismo, en el fondo, ¿cierto? Oye, yo les tengo que dar las súper muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Siempre es como Gracias, un placer. Carolina. Yo tengo la suerte que he escuchado a todo el mundo que me cuenta, vienen y se sientan conmigo y me cuentan lo que hacen. Soy como un depositorio de todo lo que están haciendo ustedes. Y encuentro que tengo mucha suerte, al igual que nuestros auditores, y espero que tengan
las ganas y la energía que tengo yo para poder acompañarnos el próximo jueves también. Aprovechen el Festival de Cine que se acaba el sábado, ¿cierto? Domingo. ¿El domingo es el último día? Creo que sí. No sé si es sábado, parece que es, sí. A ver, revisemos. Bueno, hay una exposición en Barrios Bajos que se inaugura el domingo 16, gracias. Ya, hay una exposición en Barrios Bajos que se abría ahora mismo, se inauguraba, así que aprovechen de pasarla, camino a ver una película. Se acaba el Festival de Cine el domingo 16 y está lleno de gente súper cool en las calles, así que aprovechen de disfrutar este momento en el que la ciudad se llena de cineastas, los bares están llenos. Yo he ido a ver películas todos los días, algunas las odié, para qué decir otra cosa, y algunas me encantaron, y así que después de esto me voy a ver otra película, y además le quiero mandar un abrazo y un beso enorme a Luis Cifuentes y a Rodrigo Kakizani, que son de Lucho Films y están trabajando conmigo en un proyecto filmando arquitectos de la región de Los Ríos, y nos hemos hecho zumbar filmando y entrevistando gente, así que ha sido una semana muy intensa y espero poder mostrarles en algún minuto ese material. Gracias por estar acá. Que tengan una buena semana. Gracias a ti, Abrazos. Caro, por la Chao. invitación. Chao, chao. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.